No conozco muy bien a mi marido. Todos los días nos limitamos a saludarnos con un gesto y una sonrisa. ¿Puedo quitarte los pantalones? Por favor, abrázame más fuerte. Has trabajado mucho. ¿Puedes levantar un poco la cintura? Si puedes, te lo agradecería mucho. Como es tan educado. Siempre pensé que no le gustaba, hasta que me quejé a mis amigas de que me daba miedo el dolor, y dije que nunca tendría hijos. Esa noche, vi que había publicado algo en sus redes sociales. ¿Alguien más está pensando en esterilizarse? El hospital de al lado, 2 personas juntas, a mitad de precio. Mi marido, Adrián, y yo somos muy tímidos. Nos conocimos en una convención de manga. Él iba disfrazado de un cazador de un fandom muy minoritario. En aquella época, reuní el valor para salir, pensando que me quedaría un rato en un rincón, para empaparme del ambiente antes de irme. Pero como era tan guapo, estaba rodeado de fotógrafos y otros cosplayers, que no paraban de hacerle fotos. Casualmente, yo iba disfrazada de su pareja. Sus amigos del círculo minoritario lo reconocieron, y nos juntaron para hacernos una foto de grupo. 2 completos desconocidos, que padecían ansiedad social. Tenían que posar para la cámara en posturas íntimas. Estábamos tan incómodos y nerviosos que no sabíamos qué hacer. Cuando por fin terminamos las fotos, huimos de la multitud como si nos fuera la vida en ello. Corrimos a un rincón vacío, jadeando. Justo cuando dimos un suspiro de alivio, bajamos la mirada, y nos dimos cuenta de que nuestras manos seguían entrelazadas. Pero ninguno de los dos soltó la mano primero. Estábamos demasiado avergonzados para hablar, así que nos añadimos en silencio en WeChat. Charlamos por la app. Hola. ¿Quieres que te suelte? La verdad es que cogerme la mano me hace sentir seguro. ¡Qué casualidad! Yo también lo creo. Entonces te molestaré. Eso fue todo. Nos quedamos allí de pie, cogidos de la mano, mirándonos, hasta que terminó la convención. A regañadientes, nos soltamos y nos fuimos, porque compartíamos la misma afición. Después de volver a casa, hablamos mucho por teléfono. Hablamos todo el camino hasta que nuestros padres nos regañaron por no casarnos. De repente se me ocurrió una idea. Él lo entendió inmediatamente, así que los dos lo decidimos allí mismo. Esa noche, impulsivamente, robamos nuestros libros de registro civil, y fuimos a la oficina de asuntos civiles. Aunque fue una decisión impulsiva, él se vistió muy serio y formal, llevaba un traje gris metalizado, y se peinó para resaltar sus cejas delicadas y hermosas. Incluso me trajo un ramo de rosas. Cuando me lo entregó, no me atreví a mirarlo. Sonó mi teléfono. Era un mensaje suyo. «Estás muy guapa hoy», le respondí, «tú también estás guapo». Después de enviar el mensaje, nos dimos la vuelta. Nos sonrojamos durante un rato antes de ir a hacernos las fotos. El banquete de boda y todo lo demás lo organizó él. Al principio, como nos habíamos casado sin decírselo a nuestros padres, nos regañaron durante 3 días y 3 noches. Incluso dijeron que preferían morir antes que aceptar a ese chico bueno para nada. Sin embargo, el día de la propuesta, mi madre vio los 6,666,000 extra en la cuenta bancaria, y los suplementos de alta gama que llenaban la casa, y se quedó en silencio. Mi padre miró los Rolls Royce aparcados en el patio trasero, y el camión lleno de Moutai y puros, y se quedó aún más callado. Adrián le hizo acercarse con su traje y corbata, brillando como una estrella de cine en una revista. Estaba un poco nervioso, preguntándose si el tío y la tía lo aprobarían. Mis padres lo interrumpieron al unísono. «Estamos de acuerdo». Luego me empujaron a los brazos de Adrián, con lágrimas en los ojos. Dijeron, «Sé feliz». Sonreí a Adrián. «Gracias, tío y tía». Después de la boda, nos fuimos a vivir juntos. En comparación con antes, no era muy diferente. Pasábamos la mayor parte del día encerrados en nuestras habitaciones. Él trabajaba en su ordenador. A veces salía a hacer recados. Yo me quedaba en la cama dibujando cómics y escribiendo novelas. No nos molestábamos el uno al otro. Nos tratábamos con respeto. Si teníamos algo que decir, nos enviábamos mensajes por el móvil. De vez en cuando, nos encontrábamos al salir a por agua o a comer, y nos saludábamos con un gesto y una sonrisa. Por supuesto, éramos adultos. Si teníamos alguna necesidad física, nos lo pedíamos educadamente por el móvil. «¿Tienes tiempo esta noche?». En nuestra noche de bodas, fue la primera vez para los dos. Como no nos conocíamos bien, vimos un video juntos para aprender cómo hacerlo. Los cuerpos desnudos y blancos, acompañados de respiraciones que nos hacían sonrojar. Me incomodaban tanto que no podía estar quieto. Mi cara se puso roja enseguida. Casi quería enterrarme en una grieta en el suelo. Sin embargo, Adrián miraba con expresión seria. Incluso pausó el video para tomar notas. Si alguien no lo supiera, pensaría que estaba viendo una clase de cálculo en línea. Finalmente, después de terminar el video y apagar la pantalla,
La habitación se quedó inusualmente silenciosa. Me sentí incómoda y no sabía qué hacer. Debería, pero entonces alguien me cogió la mano. Estaba cálida y ancha. Cuando levanté la vista, me encontré con la mirada amable pero decidida de Adrián. Confía en mí, esposa. La palabra, esposa, me dejó en blanco. Asentí aturdida. Lo que siguió fue como un sueño. Él se acercó, me susurró al oído. ¿Puedo besarte? Asentí instintivamente. Entonces, su mano presionó la parte posterior de mi cabeza y me besó, hasta que todo mi cuerpo tembló por el beso. Él me soltó a regañadientes. Su mano se deslizó por mi cuello, hasta llegar a la parte baja de mi espalda, acariciándola suavemente. ¿Puedo quitarte los pantalones? Ya estaba tan abrumada por el beso, que mi mente se quedó en blanco. Al oír la voz, levanté la vista instintivamente. Adrián tenía una nariz alta y labios finos. Sus cejas eran profundas y largas. Un rostro tan autoritario y guapo. Me aceleró el corazón. Con ese rostro, dijera lo que dijera, nadie podría negarse, ¿verdad? Sobre todo porque solo quería quitarme los pantalones. No pensaba hacer nada más. Por supuesto, eso no significa que no fuera a hacer nada más. Todo era tan tentador. Asentí con la cabeza, olvidando por completo que solo nos conocíamos desde hacía menos de un mes. Al oír mi respuesta, Adrián sonrió, se inclinó y me besó suavemente en la nariz. Gracias, murmuró, preocupado por mis sentimientos. Tenía miedo de hacerme daño. Incluso se detenía de vez en cuando para mirar las notas que había escrito antes. Aunque me sentía valorada, era muy embarazoso. Me sentía como si estuviera ligando con el buen estudiante de la clase. Finalmente, no pude aguantar más. Cogí el cuaderno y lo tiré lejos, por miedo a que Adrián se lo tomara a pecho. Después de tirarlo, fingí reaccionar tarde. Oh, lo siento, se me ha resbalado la mano. Adrián se detuvo un momento. No pasa nada. Lo recojo yo, dijo. Lo agarré de la muñeca antes de que se levantara, recuperando el control, y le besé aún más profundamente. Cuando me desperté por la mañana, estaba abrazada con fuerza por alguien. Mi cara parecía estar presionada contra el pecho desnudo y musculoso del hombre. Maldita sí, su piel era tan suave, tersa y elástica. Todavía estaba ligeramente caliente. Me hacía arder la cara. Mi corazón latía a toda velocidad. Apenas podía respirar. Justo cuando pensaba que me iba a asfixiar entre los musculosos brazos del hombre, la persona que tenía delante dejó de respirar por un momento. Parecía que se había despertado. Exhalé aliviada. Luché por empujarlo. Parece que me estás abrazando, le dije. Adrián ajustó su postura. La mano que rodeaba mi cintura me pellizcó inconscientemente. Me hizo tanto cosquillas que casi grité. Ah, lo siento, dijo el hombre con voz baja y ronca. Tenía el tono perezoso de alguien que aún no se había despertado del todo. Después de disculparse, apartó lentamente la mano, como si le costara soltarme. Me sorprendieron mis propios pensamientos. ¿Cómo podía ser? Como mucho, solo nos conocíamos desde hacía un mes. Éramos unos desconocidos que se habían acostado juntos una vez. Probablemente solo se había despertado. Sus pensamientos y movimientos eran un poco lentos. No le des más vueltas. Por fin libre, me levanté rápidamente de la cama para asearme, pero tan pronto como mis pies tocaron el suelo, mis piernas se doblaron y estuve a punto de caerme hacia atrás. Sin embargo, alguien me sujetó por la cintura, un par de manos ásperas y anchas. Anoche, en la oscuridad, también me rodeaban la cintura, húmedas y pegajosas. Adrián se inclinó hacia mi oído, y me susurró algo que no logré captar. La temperatura de mi oído subió al instante. Mis manos actuaron más rápido que mi cerebro. Antes de que pudiera reaccionar, Adrián fue empujado por mí. Un golpe seco chocó contra la esquina de la cama. El hombre cayó sobre la cama, sosteniéndose el tobillo. Dejó escapar un gemido, frunciendo el ceño y mordiéndose el labio. Parecía estar sufriendo. Finalmente volví a la realidad. Rápidamente me arrodillé junto a sus piernas, abrazando sus pies. Lo siento, es culpa mía, es culpa mía. ¿Te duele? Lo miré, preocupada y culpable. No pasa nada. Esposa, Adrián levantó la mano, como para consolarme. Intentó acariciarme la cabeza, pero, por alguna razón, se detuvo de repente. Retiró la mano y me dedicó una sonrisa amable. No pasa nada, no te preocupes. Otra vez me llamó, esposa, y me sonrojé. Se me aceleró el corazón. Llámame por mi nombre, pedí, bajando la cabeza, sintiéndome un poco perdida, juguetando con mis manos. Está bien, esposa, repitió. Levanté la vista con los ojos muy abiertos. Adrián pareció darse cuenta de lo que había hecho. Se tapó la boca y se disculpó. Lo siento, no pasa nada, dije apresuradamente, haciendo un gesto con las manos. Él ladeó la cabeza, pensando por un momento. Te llamaré Luna. Claro,
Claro, asentí y me fui a la ducha. No parecía que eso aportara mucho a nuestra relación. Los dos estábamos acostumbrados a quedarnos en nuestras habitaciones. A mí me gustaba dormir durante el día. Él trabajaba en casa durante el día, cuando no estábamos ocupados. Me quedaba despierta toda la noche viendo series. Luego recuperaba el sueño. Cuando me despertaba con hambre, iba a la cocina. Adrián ya había preparado la cena y la había metido en un termo. Podía comer en cualquier momento, así que no nos veíamos muy a menudo. Una mañana, tenía que salir para reunirme con un editor. Después de recoger, cogí mis llaves, que tintineaban, y de repente oí un ruido extraño en el dormitorio. Al segundo siguiente, la puerta se abrió de golpe. Adrián soltó el marco de la puerta y jadeó ligeramente. ¿Dónde vas? Parecía que aún no se había despertado, y se había levantado apresuradamente al oír mi voz. Su suave cabello negro estaba revuelto y rizado. Solo llevaba una zapatilla en los pies. El otro pie estaba descalzo. Era pleno invierno, pero él no parecía darse cuenta. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, ocultando un atisbo de tensión y pánico difícil de detectar. Oh, se me olvidó decírtelo, murmuré. Tengo que salir a buscar al editor. No es que esté haciendo nada malo, pero sentí una extraña sensación de culpa, como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Lo siento, te lo contaré la próxima vez, añadí. En realidad, es porque no somos tan íntimos. Pensé que era algo sin importancia, y que no hacía falta decírselo. ¿Pero por qué reacciona así? ¿Teme que huya? Ja, ja. Adrián pareció dar un suspiro de alivio. Espérame un momento, te llevaré allí. No quería causar problemas a nadie, así que rápidamente hice un gesto con las manos. No, no, he reservado el billete de tren. Cogeré un taxi hasta la estación de tren de alta velocidad. Adrián levantó la voz de repente. Espérame 10 segundos. No te retrasará. Me quedé paralizada y lo vi darse la vuelta y entrar en el dormitorio. Sacó un par de pantalones y se los puso. Rápidamente comenzó a abrocharse el cinturón. Al ver ese cinturón, de repente oí el sonido de la hebilla al desabrocharse. Recuerdo de anoche. Mi cara se sonrojó. Inmediatamente me di la vuelta. Justo cuando me quedé quieta, una ligera brisa sopló detrás de mí. Vamos, dijo Adrián, agachándose para cubrirme con un abrigo. Hacía frío fuera, pero mi cuerpo se envolvió al instante en una sensación de calor. Mi cara se sumergió en un aroma extraño pero familiar. El aroma de Adrián. Era el abrigo de él. Pensando en ello, el calor que acababa de empezar a desaparecer de mi cara volvió a aparecer. Me escondí dentro del abrigo, dejando solo los ojos al descubierto. Gracias, Adrián. Él bajó la vista y me miró un momento, antes de apartar rápidamente la vista. No hay por qué dar las gracias, pero sus orejas parecían haberse sonrojado ligeramente por el frío. Era la primera vez en mucho tiempo que montaba en el coche de Adrián, que desprendía un ligero aroma cítrico, mi olor favorito. No pude evitar olerlo unas cuantas veces más. Adrián se dio cuenta. Se detuvo un momento al entrar en el coche. Me di cuenta de lo tonta que parecía. Debía de parecer un perrito ignorante. Me volví a esconder entre la ropa. Esta vez, ni siquiera dejé ver los ojos. Por supuesto, no vi que Adrián girara la cabeza y sonriera. El coche estuvo en silencio durante todo el trayecto. Ninguno de los dos sabía de qué hablar. No hablábamos mucho por WeChat, y mucho menos cara a cara. Me sentía un poco incómoda. Solo podía fingir que tenía sueño. Cerré los ojos para descansar. Antes de darme cuenta, me había quedado dormida. Me desperté porque tenía otra prenda encima. Era la que llevaba Adrián. Me levanté y se la entregué. Gracias. Adrián estaba jugando a un videojuego. Cuando vio que estaba despierta, salió inmediatamente del juego. Cogió la bolsa del desayuno que tenía a su lado. Aún quedaba mucho tiempo antes de salir. Comamos algo primero. Así que los dos comimos bollos en silencio en el coche. Le di un mordisco. Era el relleno de puerro y huevo que me encantaba. Inmediatamente alcé la mano para bajar la ventanilla. ¡Oh, qué olor tan fuerte! Vas a ensuciar el coche. Pero me sujetó la mano. No pasa nada, debió de pulsar algún botón. La ventanilla volvió a subir rápidamente. Hoy hace mucho frío. No te encuentras bien. Si abres la ventana, te pondrás enfermo. Ah, vale, gracias, dije. No pasa nada. Seguiré comiendo. Cuando terminamos, ya era casi la hora. Recogimos todo. Nos levantamos y nos dirigimos a la estación. Justo cuando llegamos a la puerta de acceso, me giré para despedirme. Me voy primero. Me di la vuelta para escanear mi código y entrar en la estación. Después de entrar, inconscientemente me volví para despedirme. Me di cuenta de que Adrián me había seguido. Llevaba un abrigo negro. Cuando no sonreía, las líneas de su rostro eran frías e indiferentes. Con hombros anchos y cintura estrecha, destacaba entre la multitud. Cuando levantó la vista y me vio, la frialdad de sus ojos desapareció. Su mirada era cálida y tranquila. ¿Qué pasa?
Pregunté, dudando en hablar. ¿También te vas? Pregunté, sorprendida. No compré el billete por capricho. No podía creerlo. ¿Solo para despedirme? Adriana sintió con la cabeza. Al ver mi expresión de desconcierto, dio un paso hacia mí. ¿Estás triste? No, negué con la cabeza. Solo siento una sensación extraña en el pecho, como si se extendiera por mí una emoción indescriptible. Entonces, gracias por venir a despedirme, dije. De nada, respondió. En la puerta de acceso, Adrián no podía entrar. Antes de despedirme, parecía querer decir algo. Al final, no dijo nada. Me observó en silencio mientras pasaba mi billete y entraba en la estación. Caminé unos pasos. No pude evitar volverme. Vi que seguía allí de pie. Parecía un pino alto y recto. Me hizo sentir una soledad y una desolación inexplicables. Justo cuando subí al tren, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Adrián. Avísame cuando llegues. Iré a recogerte. Vale, gracias, respondí. Adrián, no pasa nada. Todo salió bien. A la noche siguiente, compré un billete de vuelta a Dongchen. Cuando bajé del tren, llevaba una gran bolsa con especialidades locales. Me costó mucho abrirme paso entre la multitud. Antes de que pudiera mantener el equilibrio, alguien me quitó la bolsa de las manos. Levanté la vista instintivamente, y me encontré mirando a los profundos y gentiles ojos de Adrián. Había pasado un día desde la última vez que nos vimos. Adrián parecía aún más guapo, sus ojos afilados y fríos, su nariz recta y sus labios pálidos y finos, hicieron que mi corazón se acelerara ligeramente. Lo miré durante unos segundos, pero no me atreví a volver a mirar. Lo seguí fuera de la estación, pero no me atreví a acercarme demasiado. Me sentía extraña por dentro. Habíamos estado juntos en casa hacía solo unos días, y a menudo no nos veíamos durante mediodía, o incluso todo el día. ¿Por qué me sentía tan extraña e incómoda esta vez? Pensé en todo tipo de cosas mientras caminaba a casa con Adrián. En cuanto entramos por la puerta, Adrián se quitó el abrigo y se volvió para mirarme en silencio, como si estuviera esperando algo. Yo estaba demasiado ocupada con la bolsa de especialidades. Pasé junto a él y empecé a organizarlas. Adrián las metió en la nevera. ¿Recuerda comerlas?, dijo. Esperé mucho tiempo, pero no oí su respuesta. Me sentí extraña. Levanté la vista y vi a Adrián allí de pie, con aire un poco decepcionado. Bajó la mirada, con aire muy ofendido. Dios mío, ¿qué está pasando? No soporto ver a un hombre guapo con aire tan ofendido. Mi mente se aceleró, tratando de averiguar qué había hecho para herirle. De repente, lo comprendí. Claro, un abrazo. Dejé caer inmediatamente los productos locales y me acerqué a él. Adrián apartó la cara. No me miraba. Estaba enfadado conmigo. Era como descubrir un nuevo continente. Una emoción indescriptible y tenue surgió en mi corazón. La incomodidad desconocida, que había sentido después de tanto tiempo sin verlo, desapareció por completo gracias a su enfado. Extendí los brazos. Con cautela, intenté abrazarlo. En cuanto mi mano tocó su brazo, su cuerpo se tensó. Abrazarse en la cama y abrazarse en el suelo era completamente diferente. Las luces de la cama estaban apagadas. Parecía que todo lo fuera de lo normal y el deseo estaban ocultos por la oscuridad de la noche. Las luces del salón seguían encendidas. Me sentía especialmente avergonzado en el salón. En cuanto mis manos tocaron suavemente su espalda, no pude evitar retirarlas y empujarlo. Sin embargo, en cuanto di un paso atrás, un par de manos me rodearon con fuerza por la cintura, tirando de mí hacia adelante. Tropecé y caí sobre su pecho amplio y firme. A través de la ropa, aún podía sentir el intenso calor que irradiaba desde lo más profundo de su ser, y los latidos fuertes y constantes de su corazón. Abrí mucho los ojos, y se me cortó la respiración. La cabeza del hombre descansaba sobre mi hombro, rozándolo suavemente. Gracias, murmuré, con las manos colgando sin fuerza a los lados, sin saber qué hacer con ellas. Todo mi cuerpo estaba rígido y me reí con torpeza. No es nada, es lo que debía hacer, dije. Un minuto después, parpadeé. ¿Qué pasa? Nada, murmuró. No podía decirlo en voz alta. ¿Puedes soltarme?, pregunté. Temía que no se alegrara si no lo abrazaba lo suficiente. 10 minutos después. Sí, 10 minutos después. Los dos estábamos en el salón como idiotas, abrazados durante 10 minutos. Finalmente, no pude contenerme. Levanté la mano y la apoyé contra su pecho, empujándolo suavemente. Quiero darme una ducha, dije. Oh, lo siento, se apresuró a soltarme. ¿Hemos estado abrazados tanto tiempo? Sí, respondí con una risa nerviosa. Lo siento, perdí la noción del tiempo, dijo. No pasa nada, lo consolé. Lo entiendo. Adrián trabaja duro todos los días. A veces incluso tiene que cuidar de mí por la noche.
Él también debe de cansarse. Necesita que alguien le dé un abrazo reconfortante. Además, el tiempo que más paso con él es cuando le pongo medicina a Adrián. Aunque es diligente y ambicioso en el trabajo, es descuidado en su vida diaria. A veces se corta mientras corta fruta, y me envía una foto por WeChat, preguntándome dónde están las tiritas. Normalmente grito, cojo el botiquín, y salgo corriendo de mi pequeña habitación. Le cojo la mano con cuidado, se la lavo, le pongo la tirita, y le soplo suavemente mientras me preocupo por él. ¿Te duele?, le pregunto. Adrián se sienta tranquilamente en el sofá, y me deja que le cuide. Después de hacer esto muchas veces, no pude evitar regañarle un poco. ¿Por qué siempre eres tan descuidado?, suspiré. Quizás no deberías cortar fruta la próxima vez. Levanté la vista, y vi que Adrián me miraba fijamente. Tenía la espalda girada hacia la luz, y la luz era tenue, pero todo su rostro parecía feliz. Tenía las cejas ligeramente levantadas, y las comisuras de la boca no estaban apretadas en la línea recta fría e inaccesible que solían tener. Pensé que había visto mal, y me froté los ojos. Cuando los volví a abrir, Adrián ya había dejado caer la boca, y fruncía el ceño. Parecía que había visto mal, con una herida tan grande. ¿Cómo podía seguir sonriendo? Seguí vendándole la herida. La relación de Adrián con sus padres tampoco parecía muy buena. Su padre era un hombre de mal genio que le gustaba usar los puños. Cada vez que volvía a casa, Adrián tenía más heridas en la cara. A veces era un moratón en el rabillo del ojo por un puñetazo. Otras veces era un corte en la mejilla por un vaso roto. Cada vez que volvía así, no decía nada. Se sentaba en silencio en el salón. Salí a beber un vaso de agua, y enseguida vi sus grandes y espantosas heridas. Cogí el botiquín de primeros auxilios y corrí a sujetarle la cabeza. No sabía cómo consolarlo. ¿Cómo podía alguien con una cara tan guapa ser golpeado así? Cuanto más permanecía Adrián en silencio e inmóvil, más me dolía el corazón. No es de extrañar que Adrián sea tan excepcional, y aún así sufra de ansiedad social. Resulta que es por culpa de su familia. Desde pequeño, su padre, ignorante y violento, le ha regañado y golpeado. ¿Qué podría haber hecho?, pregunté sin pensar. ¿Por qué no se escapó? En cuanto las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que no debía culpar a la víctima. Así que le dije enfadada: tu padre se pasa de la raya. La próxima vez que vuelvas, escóndele la dentadura postiza. Adrián no pudo evitarlo. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, pero rápidamente lo reprimió. Sabía que se sentía mejor, así que le ayudé a curarse las heridas. Adrián era el más educado en ese momento. Le sostuve la cabeza y le limpié cuidadosamente las heridas. Él también me miraba fijamente, como un perrito lamentable. Después de haber sido golpeado tantas veces, le dije a Adrián que no volviera a casa. Él accedió obedientemente durante 2 días. A la semana siguiente, volvió a casa con la cara llena de heridas. Me enfadé mucho. Por primera vez, le espeté: la próxima vez que vuelvas a casa con la cara llena de heridas, no te volveré a dirigir la palabra. Adrián no dijo ni una palabra. Se acurrucó en silencio en el sofá, como de costumbre. En cuanto bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer en silencio. Me asusté muchísimo. Le sostuve la cabeza y le consolé durante mucho tiempo. Al final, le puse medicina en las heridas. Aparte de eso, Adrián es realmente una buena persona. No pude evitar enamorarme de él. Después de todo, cualquiera que vea su rostro tendría que alabarlo. Es tan guapo. Solo me sonríe a mí. Por supuesto, es tímido en sociedad. No reconoce a nadie fuera de casa. Si no me sonríe a mí, ¿a quién más podría sonreír? Cuando me mira y fija su mirada en mí, mi corazón no puede soportarlo. Pero, ¿le gusto? Siempre es muy educado conmigo, incluso en la cama. No dice nada inapropiado. Lo más educado que dice es: ¿puedo quitarte los pantalones, por favor? Sé un poco más brusca. Abrázame. ¿Estás cansada? ¿Puedes levantar la cintura? Si puedes. Sería muy amable por tu parte. Nunca me dice mucho más. Desde luego, no se comporta como un niño mimado ni nada por el estilo. ¿Es solo porque se siente responsable hacia su pareja, o es posible que le guste un poco? La 10ª vez que soñé con Adrián, después de dar vueltas en la cama hasta el amanecer, no pude aguantar más. Lo publiqué en Little Green Book. Quiero acercarme más a mi marido. ¿Qué debo hacer? Conocí a mi marido en una convención de cómics. Los dos éramos tímidos. Nuestros padres nos animaban a casarnos. Pensamos que hacíamos buena pareja y nos casamos deprisa. Después de casarnos, nos fuimos a vivir juntos. Pero a mí me gusta dormir hasta tarde. Él trabaja en casa durante el día. Las únicas veces que nos vemos es cuando salimos a comprar agua, o cuando nos encontramos por casualidad o nos decimos buenas noches por cortesía. Por la mañana, salgo corriendo por la puerta.
y él se esfuerza por levantarse y acompañarme a la estación. Aparte de eso, la única actividad es cuidar las heridas que le hizo su padre, aunque realmente quiero acercarme a él y hacer cosas íntimas como besar y abrazar. Tengo miedo de que no me quiera, y solo lo haga por sentido del deber hacia su esposa. Ah, sí, lo único bueno que he descubierto es que en el juego Monster Hunter, el gato me llama por mi nombre, e incluso le cambia la ropa. Lo vi en secreto. La publicación se hizo viral poco después de compartirla. Mucha gente comentó: ten cuidado, tu marido debe estar enamorado de ti. Ponerle a tu mujer el nombre de un gato. Este jugador de Monster Hunter está completamente enamorado. La quiere tanto que no puede controlarse. Para un cazador, un gato llamado Love Road es muy importante. Es tan bonito y adorable. Dios mío, el amor después del matrimonio. Estoy enganchada y no puedo dejar de verlo. ¿Qué está pasando? Mi corazón late a 1000. ¿Es realmente como dicen los internautas? Me quiere tanto, pero es tan educado conmigo. Ni siquiera me dice una sola palabra desagradable. Ni siquiera me abraza ni me besa. ¿Es esto amor? Publiqué mis dudas en la sección de comentarios. Los internautas se apresuraron a darme consejos. Puede que tu marido sea tímido. Tiene miedo de ofenderte. Entonces deberías tomar la iniciativa. Hazle saber que realmente estás dispuesta. Buena Gia. Actué de inmediato. Ese día, me quedé en mi habitación esperando a que Adrián terminara de cocinar. Salí a comer. Incluso tomé la iniciativa de cogerle algo de comida con los palillos. Adrián no reaccionó mucho. Se limitó a mirar fijamente la comida en los palillos. La miró durante un rato. Luego la empujó a un lado. Gracias. ¿Por qué lo has apartado? ¿No te gusta? Pregunté, decepcionada. Parecía que mi plan no estaba funcionando. Al final, se comió el último trozo de coliflor, pero solo lo hizo cuando ya casi había terminado de comer. Supongo que mi mirada era demasiado intensa. No pudo soportar la presión y finalmente se lo llevó a la boca. Parece que no está acostumbrado a que alguien le sirva la comida. No pasa nada. Hay otras formas de conseguir que coma. Después de cenar, estaba lavando los platos con un delantal puesto. Me acerqué por detrás y reuní todo mi valor. Levanté la mano para abrazarle por la cintura, pero en cuanto mi cuerpo le tocó, las pupilas de Adrián se contrajeron de repente, y sus manos dejaron de moverse bruscamente. ¿Qué pasa? Pregunté, confundida. ¿Por qué una reacción tan exagerada? Al segundo siguiente, me empujó rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, ya había entrado corriendo en su dormitorio, y había cerrado la puerta de un portazo. No salió durante mucho tiempo. No podía creer lo que veían mis ojos. Debía de odiarme de verdad. Incluso me había empujado y se había vuelto a su habitación. Ni siquiera me miró. Sentí una oleada de decepción y tristeza invadirme. No era de extrañar que solo se quedara conmigo en la cama después de apagar las luces, porque durante el día ve lo mucho que lo odio y no puede soportarlo. Entonces, ¿por qué se levantó temprano para llevarme a la estación? ¿Realmente fue por responsabilidad? Cuanto más lo pensaba, más confundida estaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas una tras otra. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Enterré la cara entre las sábanas. Al cabo de un rato, llamaron suavemente a la puerta. Era la voz cautelosa y vacilante de Adrián. No respondí. Volvieron a llamar a la puerta. La voz de Adrián estaba teñida de pánico. ¿A qué estás jugando? Al ver lo preocupado que parecía por mí ahora, pensé, todo es solo una actuación. Siguen llamando a la puerta con insistencia. No puedo más. Salgo de la cama enfadada y abro la puerta. ¿Qué estás haciendo? Lo miro con ira. Adrián se queda desconcertado. Luego me explica. No quería empujarte hace un momento. Estaba confundida. ¿Por qué una reacción tan exagerada? Al segundo siguiente, me empujó rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, ya había entrado corriendo en su dormitorio, y había cerrado la puerta de un portazo. No podía creer lo que veían mis ojos. Debía de odiarme de verdad. Sentí una oleada de decepción y tristeza invadirme. No era de extrañar que solo se quedara conmigo, en la cama después de apagar las luces, porque durante el día ve lo mucho que lo odio y no puede soportarlo. Entonces, ¿por qué se levantó temprano para llevarme a la estación? ¿Realmente fue por responsabilidad? Cuanto más lo pensaba, más confundida estaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas una tras otra. No podía creerlo. No era de extrañar que solo se quedara conmigo en la cama después de apagar las luces, porque durante el día ve lo mucho que lo odio, y no puede soportarlo. Entonces, ¿por qué se levantó temprano para llevarme a la estación? ¿Realmente fue por responsabilidad? Cuanto más lo pensaba, más confundida estaba. Finalmente, decidí, divorciémonos. Este matrimonio tenía que terminar. Nunca he sido de las que alargan las cosas. Fui decidida cuando me casé, y era igual de decidida a divorciarme de él.
pero mientras hacía la maleta, vi el armario lleno de ropa y bolsos que él me había regalado, junto con novelas y productos de manga caros y raros, y artículos de mi autor favorito, Inkian. Volví a sentirme confundida. ¿De verdad no me gusta? ¿Pero qué importancia tienen estas cosas? No son nada. Reforcé mi determinación. Cerré la puerta del armario, hice rápidamente la maleta, y le envié un mensaje a ese hombre, divorciémonos, Luego saqué la maleta del dormitorio, pero antes de que pudiera llegar a la puerta del otro dormitorio se abrió de golpe. Adrián parecía estar a punto de llorar. Cuando su mirada se posó en la maleta que tenía en las manos, sus pupilas se contrajeron de repente. Corrió hacia mí, parecía querer abrazarme, pero se obligó a detenerse. ¿No podemos divorciarnos? Mientras decía esto, sus pestañas temblaron ligeramente, y las lágrimas comenzaron a caer. Toda su persona parecía un perrito lamentable a punto de ser abandonado por su dueño, suplicando humildemente y con el corazón roto. Adrián realmente sabe cómo usar su rostro apuesto. Con un llanto así, es realmente difícil no ablandar el corazón. Yo tampoco pude evitarlo. Solté la maleta y extendí la mano para secarle las lágrimas, pero parecía inútil. En cuanto le secaba una lágrima, otra corriente de lágrimas brotaba. Se ahogaba entre lágrimas. Me sentí impotente y frustrado. Esto me hizo volver a preocuparme por él. Decidí marcharme con dureza, pero él no me dio ninguna explicación. ¿Qué debía hacer? Después de todo ese revuelo, ya era muy tarde. Pensé que tal vez debería quedarme una noche más y discutir el divorcio adecuadamente al día siguiente. Hoy había sido demasiado impulsiva. Después de convencer a Adrián para que volviera a su habitación, sentí sed después de darme una ducha. Quería salir a buscar un vaso de agua. Sin embargo, en cuanto abrí la puerta, de repente me abrazaron con fuerza un par de manos. Me sobresalté. Cuando miré de cerca, me di cuenta de que Adrián había movido la manta y la almohada hasta la puerta de mi habitación. Estaba allí tumbado, durmiendo profundamente. Luna, esposa, no te vayas, por favor, murmuraba entre sueños, agarrándome las piernas, llorando y se negaba a soltarse. Se veía tan lastimoso. Era como si yo fuera una persona cruel y despiadada. Maldita sí, murmuré entre dientes. Adrián me miró con los ojos enrojecidos. Sus pestañas gruesas estaban húmedas por las lágrimas. ¿Qué dijiste? Dije que eres un bastardo, grité. Me incliné y lo agarré por el cuello. Adrián presionó su cara contra mi mano. Incluso frotó suavemente sus hermosos ojos contra ella. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No te vayas, esposa. Realmente no podía hacer nada con él. Solo pude explicarle que necesitaba beber un poco de agua. No me creyó y me siguió durante un rato. Cuando me vio volver a la habitación, se tumbó en la puerta de mi habitación, con la manta cubriéndole la cara, dejando al descubierto un par de ojos rojos e hinchados, mirándome sin pestañear. Solo pude suspirar impotente. Después de volver a mi habitación, lo pensé durante mucho tiempo. Realmente no podía entender por qué se comportaba así. ¿No le gusto y no quiere que me vaya? ¿Acaso cree que si se comporta así, nadie lo querrá? ¿Qué tendrá que pasar toda su vida solo? ¡Qué pena y qué soledad! Solo yo lo quiero. Por eso se aferra a mí y no me deja marchar. Pero no parece propio de él. Da igual. Mañana tendré que hablar con él sinceramente. Tenemos que aclarar las cosas. Por supuesto, no lo esperé. Al día siguiente, al amanecer, no podía dormir, así que lo saqué de la cama. Hablemos. En cuanto nos sentamos en el sofá, empezó a secarse las lágrimas con el dorso de la mano, y volvió a llorar. Me sentí impotente. ¿De dónde sacas tantas lágrimas? Extendí la mano para secarle las lágrimas, pero él se apartó, ni siquiera me dejaba tocarlo. Estaba tan enfadada que me entraban ganas de reír. No me quieres, ¿verdad? ¿Por qué no quieres que me vaya? ¿Por qué estás tan triste? La mano de Adrián, que había estado secándose las lágrimas, se detuvo de repente. Parecía haberse agarrado a un salvavidas. Se arrodilló y me abrazó las piernas. Te quiero, de verdad, esposa. ¿Por qué no me crees? Me burlé. Entonces, ¿por qué me empujaste cuando intenté besarte? Aún así, me empujaste. ¿Qué otra cosa podría ser sino aversión? Adrián parecía tener la boca pegada. No podía hablar. Se había quedado sin palabras. Me impacienté. ¿Por qué no respondes? Adrián evitó mi mirada. Estaba tan enfadada que no podía contenerme. Me levanté para marcharme, pero alguien me agarró por detrás y me sujetó con fuerza. Adrián aceptó su destino y se aferró a mí con fuerza. Tenía miedo de que, si me soltaba, todo se acabaría. Como no decía nada, se apretó aún más contra mí, justo cuando estaba a punto de hablar. De repente sentí algo detrás de mí. Se me calentó la cara. Tú, Adrián, balbuceé. Me da tanta vergüenza explicarlo, murmuró. Si me tocas,
No puedo controlarme. No puedo reprimirlo en absoluto. Tengo miedo de que pienses que soy un pervertido, que puedo excitarme en cualquier momento y en cualquier lugar. Tengo miedo de que me dejes. Suspiré. Me di la vuelta para abrazarle la cara. ¿Soy tan irracional? Es solo la naturaleza humana. Es solo deseo. No es como si fuera un torrente o una bestia. Adrián levantó la cabeza de repente. Sus ojos, brillantes por las lágrimas, me miraron con incredulidad. Cariño, sonreí y le cogí la mano. Vamos al dormitorio. ¿No me crees? Entonces aclaremos esto ahora mismo. Le dije que no se contuviera, pero este tipo parecía tomárselo en serio. Se quedó en mi habitación todo el día, con solo mirarme. Se abalanza sobre mí. Me arrepiento de haberlo dicho, grité. Lo agarré por la nuca y lo eché. Fuera. No me molestes hoy. Bajé la vista y vi que nuestras manos seguían entrelazadas. Pero no tenemos por qué ser tan distantes, murmuré. Adrián se arrastró hasta la puerta y empezó a secarse las lágrimas. ¿Cuándo me amarás? Maldita sí. ¿No te quiero lo suficiente? Grité. Te quiero tanto que se me va a romper la cintura. Desde ese día, Adrián dejó de fingir, mientras lavaba los platos en la cocina. Incluso se llevó el ordenador a mi habitación para trabajar. Escuchaba a escondidas mis llamadas con mis amigos, cuando me quejaba de que dar a luz era muy doloroso, y decía que nunca tendría hijos. Esa noche, Adrián publicó en las redes sociales, alguien más se va a esterilizar. El hospital de al lado ofrece la segunda a mitad de precio, si estoy fuera demasiado tiempo. Me llama y me envía mensajes sin parar. Cariño, han pasado 20 minutos. ¿Aún no has llegado a casa? ¿Te has vuelto a escapar? Cariño, di algo, ¿me estás abandonando otra vez? Guau, guau, acompañado de una selfie con cara de llanto. Dios, me estoy volviendo loca, grité. Vuelve a casa y agárrame del pelo si quieres, pero para demandarme estos mensajes. Guau, guau, cariño, te lo diré otra vez. Vuelve a llamar en 5 minutos. Esta noche dormirás en el pasillo. Guau, guau, cariño. Alejandro, he entrado en la Universidad de Madrid. Tú tampoco estás mal, los dos coméis comida del gobierno. Dije. Alejandro no pudo sonreír. Temblaba, al borde del colapso. Mientras se lo llevaban, oí el llanto de su familia abrazándose. Luisa fue detenida separadamente. ¿Quién sabe cuándo se volverán a ver? Pero ya no me importaba. Los dejé atrás, impaciente por sentir la brisa marina en la isla Indonesia. Abrí los ojos entre vítores. Alejandro estaba rodeado de gente que le halagaba, pero su familia de 3 estaba en prisión, sin visitas. Luisa duró 3 años en la cárcel. No pudo soportarlo. Se volvió loca, y ahora está en un hospital psiquiátrico, probablemente el resto de su vida. Las notas de Alejandro eran buenas, pero la cárcel arruinó su futuro. Un momento de locura le hizo arrepentirse toda la vida. Al 5.º año, Javier sufrió un derrame cerebral en la cárcel. Sobrevivió, pero quedó discapacitado. La familia de 3 acabó en una situación trágica. Padre enfermo, madre loca, hijo encarcelado. Era el karma por sus malas acciones. Mi futuro es brillante, la empresa de mi familia prospera, y en unos años, ocuparé el puesto de mi padre. Alejandro, ¿puedes ver esto? En esta vida, no caí en el fango, viví bajo el sol,